Entonces, el día de hoy vamos a continuar haciendo más selectores. Vamos a seleccionar varios elementos, pero bueno, vamos a seleccionar elementos basados en su clase, pero varias clases y no solo una, como lo hicimos en este último selector, que dijimos de que por medio de jQuery se seleccionara todos aquellos elementos que utilizaran la clase 1, la clase de hoja de estilo. Ahora vamos a seleccionar todos los elementos cuyas clases CSS sean clase 1 y clase 2. Voy a bajar esto un poco para apreciar. Voy a reutilizar la variable z, que ya estaba declarada ahí arriba. Z es igual a una instancia de jQuery o un objeto jQuery. Y mi selector que diga que la punto clase 1, coma, punto clase 2. La coma, recuerden, esto es un selector de hoja de estilo. Entonces, así puedo seleccionar varias clases de CSS. Y si se hubiera una tercera, pues una coma y así. Pero ahorita sería solo esto. Vamos entonces a aplicarle algún cambio. Bueno, aplicarles algún cambio. Porque son varios elementos que son de esa clase. Vaya, cambiémosles el contenido. Refresco. Y vemos que todos los elementos que tengan clase 1 y clase 2 fueron afectados por este cambio. Para que se vayan haciendo una idea de que cómo los selectores nos ahorran mucho trabajo sin necesidad de tener que estar haciendo el get element by ID y estar haciendo mucho trabajo poniéndoles ID a muchas cosas, cuando a veces el cambio que queremos aplicar puede ser a una cierta clase de hoja de estilo. De jQuery con sus selectores nos facilita los cambios masivos en el DOM. También podemos seleccionar un elemento por medio de del tipo de tag. O sea, ya si ustedes recapitulan, ya seleccionamos por el ID, ya seleccionamos por la clase o más de una clase. También podemos seleccionar por el tipo de tag. Por ejemplo, y hago un objeto jQuery y le digo que me seleccione todo lo que sea LI. Y como verán, entre comillas, entonces vamos a ponerle aquí, esto selecciona todos los elementos de tipo LI, o sea, cuyo tag sea LI. Entonces vamos a aplicarles algún cambio. Z.css, por ejemplo. Vaya que el font family sea Courier. Todos los elementos LI, ahora su tipo de letra es Courier. Y ¿qué más? Vaya, el font size. Font size que sea de unos 16 puntos. Bueno, ahora todos los elementos de tipo LI son de 16 puntos. Su fuente. Les podemos reemplazar el texto. Quedó reemplazado para todos los elementos de tipo LI. Entonces es muy útil, la verdad, el trabajar con hojas de estilo. Es bastante, se vuelve bien productivo uno. Ahora vamos también a aprender cómo a los elementos de nuestro DOM les podemos anexar una clase CSS en tiempo real. O sea, ya la página está cargada, ya las cosas tienen sus respectivas clases,
Pero ¿cómo hago yo para anexarle una nueva clase de CSS a algo que ya existe y hacerlo en tiempo real y no en el momento que hacíamos la página? Entonces, para eso vamos a crear un par de clases más. Ayer, en el archivo, bueno, en el video anterior, en el archivo que bajaron, estaba el folder CSS y ahí tenían un style.css, donde yo declaré algunas clases. Necesito que abran ese archivo y aquí creen las siguientes clases. Voy a hacer un zoom así hacia afuera. Entonces, clase 3, por ejemplo, le vamos a poner clase 3, y que el background sea un gradiente, un degradado lineal, un linear gradient. Así, un linear gradient, que le voy a poner unos 15 grados. Rojo, azul, amarillo, purple, pink. Ahí tengo esa clase ahí. Es un linear gradient. Linear gradient aquí. Clase 4. Para que tenga un box shadow. 4 píxeles de separación, 5 píxeles de dispersión en color negro y que le ponga un font size de 32 puntos. Y una clase más. Clase 5. Perdón. Llevar. Ok. Que tenga un border radius de 15 píxeles y un font family Tahoma. Estas son las nuevas clases que anexé al archivo de hoja de estilo de mi proyecto. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Por medio de jQuery vamos a inyectar estas clases en algún elemento de los de aquí. Por ejemplo, el contenedor. Vamos a manipular este contenedor. Voy a hacer unos botoncitos acá que al presionarlos le quiten o le pongan las clases estas que declaramos, unos 6 botones. Vamos a poner uno que quite la clase 3, otro que la ponga y así. Y así con cada una de las clases. En tiempo real, vamos a inyectar clases de CSS a elementos que ya existen. Entonces nos vamos a la página web, o sea, al HTML de mi proyecto, que es selectores.html. Y vamos a ver, aquí está el div, contenedor, que es este de acá. Lo que pasa es de que lo manipulé tanto que ya no tiene nada que ver con lo que tenía originalmente, pero es este de aquí. Recuerden que a puro jQuery le hicimos manipulaciones. Y aquí vamos a agregarle abajo de este div contenedor unos botones. Unos botones, solo que les voy a quitar esto. Agréguense. Voy a agregar clase 3, por ejemplo. ¿Sí? Otro aquí, otro acá. Agregar clase 4, agregar clase 5. Aquí están. Vamos a ponerle aquí una etiqueta, así una etiqueta. Agregar, así, agregar. Y luego aquí eliminar. Y vamos a hacer también otros 3 botones. Así. Vamos a ver aquí, eliminar. Ahí está. Entonces voy a hacer un break aquí. Ya tengo mis botones para agregar las clases que creamos o quitárselas a este contenedor. Lo vamos a hacer en tiempo real. Los eventos, se me olvidó. Hay que ponerle los eventos a esto. Hay un clic. Así, agregar 3, agregar 4 y agregar 5. Lo mismo tendría que haber hecho con esto de acá, ¿no? Clic. Este sería remover. Si se preguntan cómo es que hago yo esto de que trabajo varias cosas a la vez, esto lo había mencionado en los videos anteriores,
usted mantiene en Atom, ¿sí? En Atom, si usted mantiene presionado Control y hace clic en diferentes partes del texto, selecciona todas al unísono y lo que usted haga se va a hacer en todas esas partes. Claro, Control Z porque no quería hacer eso. Y que Escape para salir de ese modo. En Visual Studio Code es la tecla Alt. En Atom es la tecla Control. Solo para que tal vez puedan explotar un poco esas funcionalidades que nos hacen más productivos también. ¿Qué voy a hacer con estos eventos onClick? Le voy a asignar una función, bueno, les asigné una función a cada uno y voy a ir a programar estas funciones en mi archivo JS. Sería aquí y el de selectores JS, que es el que estamos mandando a llamar aquí. Y bueno, se recuerdan que, y voy a hacer un zoom out, se recuerdan que teníamos el document ready, que era todo esto de aquí, donde hicimos todos esos cambios en jQuery. Pero yo afuera del document ready puedo crear funciones. O sea, no estoy obligado a hacer todo dentro del document ready dentro de esta función. O sea, no es así. Esto es nuestra función de inicio. Pero afuera del document ready, yo aquí ya puedo empezar a hacer mis funciones en JavaScript como normalmente las hemos hecho. Así que nos posicionamos al final del document ready. Aquí, entonces, funciones y métodos. Le vamos a poner aquí. Vamos a hacer un function. Déjenme bajar esto para que se vea mejor así y no estén viendo hacia abajo. Un function, agregar 3. Uno le gusta poner la llavecita ahí, otros aquí, como a ustedes les guste, no afecta. Bueno, entonces vamos a seleccionar el contenedor que se llamaba contenedor, valga la redundancia. Este de aquí se llama contenedor, ese era el ID. Y este es un selector para tipo ID, como lo vimos ayer, bueno, en el último video, como lo quieran interpretar. Y jQuery también dota de una función que se llama addClass. Y lo que hace es que inyecta una clase CSS que ya exista como que ya exista en mi declaración de hoja de estilo y se la inyecta, al elemento que cuando guardo en Atom elimina el relleno. Y cuando hago esto, le inyecta al elemento que seleccioné, le inyecta la clase tal. Hagamos una prueba con este primero. Miren, refresco y le digo agregar clase 3. ¿Se acuerdan que la clase 3 era un gradiente lineal? Si yo me voy a la hoja de estilo, la clase 3 es eso. Un linear gradient a 15 grados con todos estos colores. Entonces, se la inyecté a este elemento gracias a el addClass. Si yo selecciono varios elementos, por ejemplo, imagínense que yo dijera que a todos los li, refresco, a todos los li se lo va a agregar. O a todos aquellos cuya clase sea clase 2. Refresco, entonces usted decide eso con su selector. Pero claro, yo no quiero eso, yo quiero que sea al contenedor que se lo agregue. Es addClass. Es muy útil el addClass. Y quiero que vean algo más. Voy a refrescar para que no haya pasado nada. Si usted hace clic derecho en este contenedor y le da inspeccionar, y nos sale el panel de inspección en el panel de desarrollo, y ven que estamos ubicados aquí, en el div, que ya le hemos hecho tantos cambios, pero es ese div amarillo que está ahí. Si usted acerca el mouse, es este. Si usted presiona el botón agregar clase 3, va a notar que aquí se va a inyectar en el fuente la clase 3, miren. Ven que hasta apareció, hasta hizo un efectito de que apareció, miren. Entonces, eso es lo que hace el addClass. Le inyecta la clase y si ya la tiene, no lo vuelve a hacer. Voy aquí a cerrar el inspector y voy a agregar las otras dos más. Voy a hacerle copia-pega a estas funciones. Se agrega 4, clase 4, agregar 5 y que agregue la clase 5.
Veámoslo. Miren, ahí le agregué la clase 4, ahí le agregué la clase 5 y ahí le agregué la clase 3. O sea que es bastante útil el add class para ciertas cosas que tal vez en el futuro usted pueda llegar a necesitar. La verdad que a mí me ha servido mucho. Yo uso bastante el add class y el remove class para hacer ciertos efectos y ciertos tratamientos cuando ya manipulo información. Ahora hagamos los de eliminar, que también los mandábamos a llamar, si ustedes se recuerdan, ahí en el HTML. Remover 3, remover 4 y remover 5. Entonces, estas son las que vamos a trabajar en el JS, en el archivo JS. Vamos a decir función remover 3, o sea que remueva la clase 3 del contenedor. Voy a hacer copia-pega. Pero en vez de add class es remove class. Clase 3. Así quedaría. Y lo voy a copiar. Y lo voy a pegar 2 veces más. Aquí estamos, para que no se confundan. Y voy a subir un poquito para que se aprecien todas. Remover 3, remover 4 para clase 4 y remover 5 para clase 5. Buscamos. Y bueno, agrego la clase 4 o se la quito. Y agrego la clase 3, se la quito o agrego todas. Y luego quito solo la 3 o solo la 5 o solo la 4. Si usted le da a inspeccionar al div amarillo y usted observa este aquí, este es el div, cuando le di a agregar, ve cómo le vi inyectando las clases. Y cuando usted le da eliminar, va viendo cómo se van quitando las clases. ¿Ven? Hasta que ya no queda nada. Y esto no es un error, esto puede quedar así, que no hay ningún problema.